Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal del Espejo del Trader. Vamos a hacer un vídeo de análisis, vamos a analizar, a trabajar el IBEX 35, el selectivo español, y vamos un poquito, pues, como siempre, a ver su aspecto técnico, a trabajar un poco sus gráficos mayores y para llegar, pues, al gráfico diario, para plantearnos escenarios y ver un poquito, pues, cómo se puede operar, pues, este índice. Ya comentamos en un vídeo anterior bastante reciente, pues una operación que hice con este índice, un corto, y bueno, pues ahora pues quiero un poco ampliar más este análisis y comentando algunas cosas también pues que pueden realmente afectarle negativamente al comportamiento de su precio. Tengamos en cuenta que evidentemente todos ya lo sabéis, la situación económica en España pues no es buena debido pues eso a la crisis del coronavirus. Cada vez se van publicando datos macro pues que son negativos. Justamente hoy se ha publicado un nuevo dato que es el número de parados, que se ha incrementado a 29.800 personas más y cuando se esperaba 9.000. Entonces pues esto es día sí día también publicaciones negativas que afectan pues todavía más al precio del IBEX 35. Tengamos también en cuenta que justamente hoy ya pues está confirmado, ya se ha producido la salida de Telefónica y de BBVA del Eurostoxx 50, que eso tampoco va a favorecer pues al índice, al menos a corto plazo. Muchos fondos van a tener que vender sus posiciones en estas dos compañías para reajustar carteras y eso pues tampoco le va a favorecer al índice. Y tengamos también en cuenta algo que es importante. Las bolsas americanas, el Nasdaq, o sea, están teniendo un buen comportamiento, nada que ver con el comportamiento del IBEX 35. De hecho, de todos los índices europeos, es el pobre el que está sufriendo más. Y eso es importante porque, a ver, las manos fuertes no están entrando en bolsa americana ahora mismo. La subida que se está produciendo realmente no hay detrás a los profesionales. Y esto es importante recordarlo y saberlo porque si pensemos, ¿no? Si el IBEX se está comportando como está comportando, que bueno, medio lateral, medio bajando, y es el que está con un peor comportamiento de la mayoría de los índices europeos, con Estados Unidos subiendo, ¿qué pasará cuando Estados Unidos, si es que lo hace, por supuesto, yo no tengo la bola de cristal, pero si Estados Unidos algún día, pues realmente este rumor que se está extendiendo de que las manos fuertes no están entrando a largo, sino que se está empezando a ver algún tipo de movimiento de distribución, pues si realmente esto ocurre y las bolsas americanas bajan, perdón, pero es que la bofetada que se va a pegar en el selectivo español será pues bastante importante, así que cuidado, cuidado con inversiones en acciones de este índice. Y a mí me sabe mal, evidentemente, a mí no tengo ningún tipo de intención de ganas que caiga, o sea, vivimos aquí y bueno, es nuestro índice y por tanto pues ojalá que fuera creciendo y que todas las compañías estuvieran a tope, en fin. No tengo ningún tipo de ganas de que la economía española pues empeore, ni muchísimo menos, y con ello pues el IBEX 35, pero el aspecto técnico es el que es y la situación es la que es. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Simplemente tenerlas en cuenta y estar un poco prevenidos, ¿vale? Vamos a analizar ahora sí ya su gráfico para ver, pues como decía, un poquito su aspecto técnico. Vamos allá. Aquí tenemos el gráfico mensual. Esto está representado con velas Heiken, como siempre, ya lo sabéis, para ver bien con claridad los movimientos del precio, el RSI, el oscilador de precios y las medias. La media de color azul, que es la media de 200 simple, y luego las otras tres, que son medias exponenciales, la roja la media de 100, la de color dorado, la media de 50 y la de color verde, la media de más a corto plazo de 20. Vale, aquí tenemos el gráfico mensual, como decía. Fijémonos que tenemos aquí esta zona de soporte que coincide con los mínimos de 2012 y fueron nuevamente alcanzados ahora en marzo, nivel de los 6.000 aproximadamente. Fijémonos que desde el 2012 el precio nos dejó antes de este mes de marzo unos mínimos crecientes donde podíamos trazar esta directriz alcista, que la marco aquí.
¿vale? Lo voy a marcar también, como siempre, me gusta ponerle un estilo diferente a cada marco temporal para distinguirlos. Aquí tenemos el mínimo del mes de marzo, el nivel un poquito traspasando los 6.000, y lo ponemos como soporte en el gráfico mensual. ¿Vale? Luego tenemos esta zona de aquí, esta zona de mínimos, en finales de 2018, donde intentaron ahí, casi se volvió a alcanzar el mismo nivel en agosto de 2019. Aquí tenemos esta zona de soporte que con la crisis del coronavirus pues fue rota. La marco aquí con este rectángulo para que se vea más claro. Y vamos ya a avanzar, vamos a bajar a un gráfico semanal para ver un poquito más en detalle todo esto. Bien, y aquí tenemos el gráfico semanal. Fijaros en toda la caída desde estos niveles de mitad de febrero hasta mitad de marzo, toda la caída brusca pues debido al tema de la pandemia. Después de la caída empezó una ligera corrección. Si marcamos niveles de FIBO de toda la caída, nos damos cuenta de que la corrección pues se detuvo pues en los 8.000 y en el 50% de toda la caída anterior. ¿Vale? Hizo una corrección bastante leve en comparación con el resto, por ejemplo, con el DAX y evidentemente ya ni hablar de los índices americanos. Una corrección bastante, pues eso, se quedó bastante corta, el 50%, ni siquiera llegó a tocar justo el mínimo anterior, que podía haber hecho aquí un pullback acercándose a 61,8 y ahora por ahora, claro está, de momento pues no ha sido el caso, no lo ha hecho. Bien, ¿qué más cosas vemos? Pues vemos, como siempre, fortaleza en la bajada, debilidad en la corrección, en la subida, lo que todavía nos da información, ¿no? Más bajista del movimiento del precio. Vemos también que toda esta corrección podemos trazar, eso ya lo comentamos también en el vídeo anterior, la directriz de toda la corrección, uniendo el mínimo de marzo con el mínimo aquí de mayo, más o menos. Si la prolongamos y teníamos esta directriz alcista del movimiento correctivo. Lo marcamos porque ahora es una resistencia. Como estamos en gráfico mensual, lo marco con un estilo diferente para identificarlo. Y aquí tenemos el máximo de la corrección a día de hoy. Una resistencia horizontal que la vemos claramente en el gráfico semanal. Bien, caída, impulso bajista, corrección hasta el 50%, corrección lenta, bastante movimiento lateral y ya a finales de julio, pérdida de la directriz alcista del gráfico semanal, pérdida del movimiento correctivo a priori y ahora pues estamos en una zona un poco así lateral, pero vamos a ver bien esto, que con velas que tampoco se ve bien el movimiento y en gráfico semanal tampoco. Vamos a ver exactamente qué está pasando aquí. Bajamos al gráfico diario, ampliamos un poquito ya toda la corrección, simplemente nos interesa ver esto. Aquí tenemos la corrección que veíamos en semanal y su directriz alcista y la pérdida. En este impulso bajista con bastante fuerza, pues se perdió la directriz de la corrección, hizo un pullback más o menos a esa zona, a este nivel de aquí. Espera, lo marco con una línea y luego os comento un poquito. Esta zona de mínimo más o menos hizo un pullback entre el 50 y el 61,8 de todo el impulso bajista que rompió la directriz. Pero fijémonos en una cosa importante. Este nivel de aquí es importantísimo. Fijémonos que el precio aquí nos dejaba una resistencia muy muy importante, que luego fue superada y luego fue el punto de apoyo en esta zona donde el precio quedó un poco pues en lateral, ¿no? Aquí hizo un pullback, otro, hasta que finalmente se perdió esta zona de soporte. Eso da un aspecto pues feo, ¿no? Bajista al gráfico. Este nivel era clave en todo el movimiento correctivo, era clave para que el precio pues realmente tenía que, si pensábamos en que podía seguir subiendo, prolongarse la corrección o ya no ser una corrección, ¿no? Sino que realmente
poder tener la posibilidad de que volviera a los máximos de febrero. Pues este nivel era el que tenía que aguantar el precio. La directriz, por supuesto, y este nivel. Y esto lo ha perdido. Y ahora justamente se ha producido, ¿no? Ya a mitad de agosto se produjo como el test a este nivel. Este nivel es clave. O sea, esta resistencia que tenemos aquí es muy, muy importante. Porque es un poco lo que marcaría realmente pues la vuelta al precio dentro de la directriz, volver a meterse por encima de este nivel clave y quitaría a priori a corto plazo peligro de continuación de caídas. Este nivel es una resistencia muy muy importante. En la media de 200 lo tenemos aquí por encima del precio de resistencia con inclinación bajista. ¿Y qué está pasando aquí? Fijémonos que en gráfico de 4 horas también se ve, pero en diario también se ve, y con velas Heiken se ve muy claramente que esta zona es una zona de resistencia, como decía. Tenemos aquí esta unión, ¿no?, de doble resistencia horizontal con la directriz, y nos está dejando una formación, que a veces estas formaciones un poco son muy subjetivas, depende, hay gente que puede no ver nada, gente que lo puede ver, tampoco tiene tanta importancia, pero bueno, se ve visualmente, pues se puede llegar a ver, ¿no?, que se ha formado como un hombro cabeza a hombro en resistencia. O sea, un hombro cabeza a hombro realmente puede no pintar nada si está en cualquier sitio, pero aquí está en resistencia, ¿vale? Está en una resistencia, y eso, pues cuidado, porque si realmente este patrón se cumpliera y se rompiera su línea clavicular, el soporte del hombro cabeza a hombro, se produjera la ruptura, por proyección podría dar pie a una llegada a los niveles de esta zona de soporte, más o menos a los 6.400, más o menos. Entonces hay que vigilar. Realmente los escenarios que se pueden plantear ahora mismo pues sería la ruptura de esta zona de soporte, de esta directriz alcista, de esta línea clavicular o NIC de hombro cabeza a hombro, hasta, bueno, le he puesto un poquito corta la flecha, hasta tal vez, si realmente se cumplieran, ¿no?, los objetivos de proyección del patrón, hasta la zona de soporte de esta zona de mínimos de mitad de mayo. Podría ser. Puede ser que no, que se siga quedando el precio en esta zona y pues ni baje ni suba durante algunos días, y realmente pues el precio se mantenga en estos niveles de aquí rondando los 7.000. Y puede ser que también, si tiene las cosas, yo que sé, se dieran la vuelta por alguna circunstancia milagrosa, pues consiguiera romper la resistencia que tienen estos niveles, y luego tiene resistencias que superar antes de pensar en que vuelva a máximos de febrero. Por supuesto, tiene mucho que superar, tanto técnicamente como ya a nivel de fundamentales, pero sería un poco el nivel clave. A corto plazo, este es un nivel clave. Luego ya tiene que volver, pues eso, ya romper la media de 200 en diario y superar más cosas, más niveles. Pero a corto plazo, este sería lo que podría dar pie a tal vez descartar a corto plazo pues que se cumpliera este patrón de bajista que lo llevara pues a esta zona de soporte. Y bien, bueno, a nivel operativo, pues ya lo sabéis, yo soy partidaria pues de esperar rupturas de estos patrones, un pullback, y a llegar a un marco bajando de marco temporal, un marco temporal de 4 horas o de 1 hora, pues buscar esa ruptura, esa confirmación de ruptura de soporte, un test a ese nivel, un pullback, para pensar en un corto. Y para pensar en un largo, pues la verdad es que yo ahora mismo no me lo plantearía, pero bueno, ver realmente pues eso, superación de resistencias, ni me lo plantearía si no supera esta, la primera resistencia que tiene aquí. Hasta que no lo hagan, yo no entraría a largos, y si lo hace, pues tal vez para una operación muy a corto plazo, teniendo en cuenta esta resistencia horizontal de aquí, que también tenemos la media de 200 y la directriz, pues en objetivo muy muy a corto plazo, y luego ya esperar a ver qué ocurre. Pero vamos, yo realmente lo veo más bajista que alcista, pero claro está, tampoco sin que no entrar sin esperar a que se confirme realmente la ruptura de este soporte para pensar en una operación pues en swing
más con objetivos, pues eso, unos días o a lo mejor una semana, no sé, depende un poco de la evolución, ¿no? Bien, pues eso es un poco el gráfico que quería analizar, el escenario que quería plantear y lo que quería, pues eso, dejaros este vídeo con este análisis del IBEX 35. Esto es el CFD del IBEX, no es el futuro, tampoco quiero un poquito comentar esto porque a lo mejor hay alguna diferencia, depende de qué derivado observemos y es importante tenerlo en cuenta. Pues nada más, chicos, espero pues que os haya gustado, que como siempre intentemos aprender de cada vídeo que voy publicando. Si es así, pues os animo a darle un like y a suscribiros a mi canal del Espejo del Trader. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.